¿Yo obedecer a las autoridades humanas? En Romanos capítulo 13 encontraremos una de las porciones de la Biblia más difíciles de digerir. No nos agradará lo que ahí vamos a encontrar o lo que Dios piensa, pues la palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad de Dios expresada. Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! No nos deja mucho margen. Sométete. No solo dice obedece. Mira, la obediencia es el acto de cumplir la instrucción o la orden dada, pero la sumisión es más allá, es la actitud gozosa o feliz de obedecer a una autoridad. Ahora tú vas a decir, bueno, a lo mejor en aquel tiempo las autoridades eran mejores, no eran tan corruptas. Hoy la queja más grande en muchísimos países es el nivel de corrupción y de que las autoridades no imparten justicia real o equitativa y aceptan soborno y cohecho, etc. Qué difícil es que alguien llegue a una posición de autoridad, aún en la célula más sencilla de la sociedad, como es la familia, el esposo, los padres, un maestro, un jefe en el trabajo y hasta los gobernantes, y que cuando ejercen esa autoridad la ejerzan correctamente. Pero aquí la porción bíblica no dice que obedezcas, te sometas a las autoridades que gobiernen correctamente, al esposo que sea un ejemplo con su esposa y la trate tiernamente, a los padres que siempre sean amables y expliquen a los hijos con amor las razones por obedecer. Simplemente, llana y tajantemente dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que Dios ha establecido, la que viene de Dios. Y es que Dios no nos pide que nos sometamos, que tengamos esta actitud de obediencia gozosa, feliz a las personas en autoridad por su carácter como buenas autoridades, sino por la autoridad que Dios ha dado, de la cual ellos son representantes, ya sea en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el gobierno humano o aún en una congregación. ¿Por qué la autoridad? ¿Por qué Dios pide que nos sometamos? Bueno, dice el versículo 4, porque la autoridad realmente es un servidor de Dios para el bien. Otras porciones de la Biblia dice: está al servicio de Dios para tu bien. Lo que la autoridad hace o debe hacer es servir para tu beneficio, dice la traducción del lenguaje actual, para beneficiarlos a ustedes. Han sido puestos como autoridad para su propio bien. Sin embargo, si estamos haciendo lo malo, como dice el mismo versículo 4 enseguida, teme, porque tienen la espada o el instrumento de castigo. De manera que lo que Dios nos dice es que la razón de someternos es porque de alguna manera Dios va a usar esa actitud nuestra de sumisión y obediencia a una autoridad, aunque fuera muy mala portadora, de muy mal carácter, de muy mal forma de ejercer la autoridad, para nuestro bien. Y es verdad, cuando guardamos un límite de velocidad, aunque no nos gusta en la carretera, y dice 80 cuando podemos ir a 120, es porque tal vez esa carretera a los 120 kilómetros nos expone más a un peligro a nosotros y a las personas que pueden pasar ocasionalmente por ahí. Los límites de velocidad no están ahí para desagradarnos o quitarnos el gozo de conducir, sino protegernos a nosotros y a los demás. La razón de la autoridad en esencia es protegernos. Si no hubiese autoridad, no habría protección. Dios es la máxima autoridad de todas y Él protege lo que ha creado, ha puesto leyes, ha puesto orden y de alguna manera ha puesto parte de su autoridad en las autoridades del matrimonio, de la familia, del trabajo, de la sociedad, de la iglesia. Despierta,
La Biblia dice que la autoridad está puesta para ayudar, pero que si haces el mal, entonces vas a tener temor. Y tienes razón, porque no solo la autoridad te va a confrontar, sino tiene el instrumento para castigar. Dios no quiere que la autoridad, en cualquier sentido, ni siquiera Él como máxima autoridad, nos esté castigando cada rato. Si usted es papá o jefe, o tiene gente a su cargo, qué difícil es tener una actitud de estar siempre regañando y corrigiendo. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, en sus principios, en su palabra, que si Él nos dice que podemos obedecer y lo podemos hacer con gozo y con alegría confiando en Él, la autoridad eventualmente nos beneficiará, salvo que hagamos lo malo. Despertemos y cambiemos nuestra mentalidad, obedezcamos y vayamos más allá en un corazón sumiso a la autoridad para recibir la protección que a través de ellas Dios nos quiere dar.